Hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar un ayuno especial, como vamos a ver, un ayuno raro, que uno dice, yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Tisha B'Av, lógico o no? Sí. Lógico. Yud-Zayin Betamuz, entre las tablas que se rompieron, Jerusalén que se quemó y otras cosas que pasaron, obvio. ¿Qué pasó en Asara B'Tevet? Sitiaron Jerusalén. Está bien. ¿Y a qué me refiero ahí? Claro que es una desgracia, como vamos a ver, pero cuando al final el sitio terminó en destrucción y yo ya conmemoro la destrucción, ¿qué necesidad hay de hablar del sitio que hicieron? Ya estoy conmemorando lo más grave, el punto final, el punto donde se quemó el Bet HaMikdash. Todo el proceso, imagínate, ayuno cuando llegó el enemigo y bajó del barco en Yafo. Cuando el enemigo terminó de hacer la catapulta. Ya. En la destrucción, abarco con ella todo. ¿Por qué no está incluido Asara B'Tevet en la desgracia general de Yud-Zayin Betamuz, las 3 semanas, Tisha B'Av? Ya está ahí todo incluido. Otra cosa especial que tenemos, Eli, es la halajá de Shabbat, ¿no? Es el único ayuno que se hace el día viernes, porque ningún otro ayuno se hace. Todos los ayunos que caen día de viernes se empujan para después, pero este es el único, tiene tanta fuerza y es tan importante que a veces no le damos, quizás es como dijo acá el Jajam, no le damos tanta importancia, pero este es mucho más que otros, porque ni siquiera Tisha B'Av, si llega a caer se empuja. Incluso dijeron los Jajamim que aún si este ayuno caería el día de Shabbat, que no cae porque ya el calendario se fijó que no caiga el día de Shabbat, pero antes de que se fije el calendario sí podía llegar a caer el día de Shabbat. Y si caería este ayuno el día de Shabbat, también se haría el ayuno. Y es raro, porque los ayunos de Kippur, que son de Teshuvah, si cae en Shabbat lo haces, porque es Teshuvah. Pero cuando son desgracias, no se hace en Shabbat. Y tal no se hace en Shabbat que tampoco se hace el viernes. Para que no entres al Kiddush. Imagínense el Kiddush con vino, con estómago vacío. El único, y hace unos años había Asara B'Tevet en un viernes. Sí, año pasado. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este ayuno es diferente. Que si caería en Shabbat se ayunaría, cae en viernes y se ayuna, y no veo la lógica por qué hacerlo si Tisha B'Av incluye todas las desgracias que tienen que ver con la destrucción. Y mi regla siempre es, cuando no entiendes algo, cuando algo en el judaísmo te parece raro, es por falta de información. ¿Sí o no? Para eso, Bezrat Hashem, invitar a mi querido Eli para que juntos veamos qué tanto es Asara B'Tevet. Eli, empieza un poquito de historia, a ver. Sí, pero antes de empezar con la historia, vamos a ver qué dice justamente el Shulchan Aruch. Shulchan Aruch dice, cuando en la Salahot de los Ta'aniot, dice así, habla en el Alajot de Tisha B'Av y de los demás Ta'anit, dice, Hayabim leit anot betisha b'av. La persona está obligada de ayunar en Tisha B'Av, Yud-Zayin Betamuz, y también dice el 3 de Tishri, Asara B'Tevet. ¿Por qué? Porque en estos Ta'anit, mi pene de Barim Arraim Sheiru Bahem, porque fueron cosas trágicas que sucedieron. ¿Y qué dice el Mishnah Berurah? Asara B'Tevet. ¿Qué pasó en Asara B'Tevet? Una de las que sucedieron, dice, Shebo Samach Melech Babel de Nebuchadnezzar Rasha al Yerushalayim, que sitió el rey Nabucodonosor, el rey Nebuchadnezzar, sobre la ciudad de Jerusalén, y lo trajo un sufrimiento tremendo durante 30 meses, que la gente no había para comer, se acabó, comían pasto, comían lo que sea, cosas trágicas que no podemos ni siquiera contar lo que sucedió en ese momento. Y por lo humizé
Nimshach Ahurban. Y de ahí sale la destrucción. Es decir, que al ser 30 meses de hambre extremada, que de verdad decidimos no contar lo que pasó en Jerusalén del hambre, porque ya sería ya conferencia de terror. Eso quiere decir que amerita un ayuno independientemente de la destrucción. Es decir, ¿qué pasaría si el enemigo después de 30 meses se iría y no haría nada a Jerusalén? Haríamos ayuno por la desgracia de esos 30 meses. Es decir, ya con lo que acaba de decir el Shulchan Aruch, está el primer paso de por qué es un ayuno por sí, independientemente de las desgracias otras. Yudzayin Betamos, ¿por qué sería? Se quemó Jerusalén entera. Hablando de la destrucción. Y si no se quemaría el Bet HaMikdash, pero todo Jerusalén se quemó, y todos los judíos fueron asesinados y expulsados, aunque el templo quede ahí, hay que ayunar por lo que pasó en Jerusalén. Y si no hubiera sitio, y no hubiera quemada y destrucción de Jerusalén, solo irían al Bet HaMikdash y quemarían el Bet HaMikdash y se irían. Haríamos ayuno por Tisha B'Av del Bet HaMikdash. Es decir, aunque fue una cadena, cada una era una desgracia por sí que amerita un ayuno. En la historia sucedió que el pueblo de Israel habían descuidado Shabbat, habían descuidado Kasher, habían descuidado muchas misbot, que como eran ricos, tenían mucha bonanza, entonces la gente empezó a descuidar. Y había un nabí en ese momento, se llamaba Irmiyahu Nabí. Irmiyahu Nabí constantemente estaba advirtiendo por la profanación que existía del Shabbat y de todo lo que estaban haciendo. Y le advirtió, se paraba en el Bet HaMikdash y advertía de que si Am Israel no cambia, entonces iba a ser destruido el Bet HaMikdash. La gente, cuando Irmiyahu Nabí anunciaba esta cosa, lo querían apedrear. Decían, ¿cómo puede ser? Incluso empezaron a apedrear. ¿Cómo se atreve a insinuar un profeta de que Hashem, el Dios Todopoderoso, va a permitir que destruyan su casa? ¿Cómo puede venir un profeta a decir de que Dios va a destruir su casa? Algo inconcebible. Entonces querían apedrearlo. Se tuvo que escapar y se salvó. Más que eso, ¿cuándo lo dijo? En la mejor época de relación Israel-Babilonia. Dije en una de las conferencias, eso equivale que un rabino en la época de Trump, ¿se acuerdan? ¿Qué no hizo Trump por Israel? ¿Qué no hizo? Un rabino diría, Trump va a declarar la guerra a Israel y va a destruir el país. ¿Qué le dirían todos? ¿Estás loco? ¿No? Ese es amigo. En plena gloria de Jerusalén y plena gloria de Babilonia y plena gloria de amistad, Irmías decía, estos van a destruir el templo. Hazit, yo siempre digo Hazit, el trabajo que le tocó a Irmías. Hazit, decir una locura que tú sabes que va a pasar y el público te trata de loco, de mente, le encarcelaron. Y no estamos hablando del segundo Bet HaMikdash, que ya había pasado, ya teníamos un antecedente que se podía destruir. Acá no, acá estamos hablando del primer Bet HaMikdash. Ya llevaban... Ni siquiera Hanukkah, ni siquiera hubo una interrupción, nada. Ya llevaban prácticamente 400 años con el Bet HaMikdash. ¿Quién lo había construido el Bet HaMikdash? Shlomo HaMelech. ¿Cómo van a destruir un Bet HaMikdash que Shlomo HaMelech lo construyó? Con los planos de David HaMelech, que le fueron otorgados por Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo se atreve alguien a venir a decir de que van a destruir el Bet HaMikdash? Por eso lo que hicieron a Pedro, se tuvo que escapar. Eli, cuéntales lo que me acabas de contar de lo que vinieron y se fueron. Eso yo no lo sabía. Claro, en ese momento, entonces, Irmiyahu les advirtió esto, que la gente tiene que volver en Teshuvah. La gente no les interesó absolutamente nada, como dijimos, le iban a apedrear, hasta que esto fue justamente en el año 9 del reinado del Melech Tzidkiyahu. El rey Nebuchadnezzar mandó sus ejércitos hacia Jerusalén. Cuando se enteran el pueblo judío que vienen los ejércitos, entonces dijeron, no, algo hay de verdad. Algo hay, esto en verdad es algo que temeroso. Incluso, algo impresionante, Nebuchadnezzar
no llegó hasta Jerusalén, se quedó varios kilómetros afuera, se quedó en una ciudad que se llama Ribia, y allí instaló su campamento, porque él le entró un terror, le entró un miedo de que Hashem, de que Akadosh Baruj Hu, no le pudiera hacer lo mismo que le hizo a Sanjerib. Dijo, a ver si a mí me va a matar con todo el ejército como hizo con el rey Sanjerib, cuando quiso destruir Jerusalén. Él mismo se levantó Entonces, para recibir la carta que llegó de Jerusalén años atrás. De tanto que respetaba a Jerusalén y a Kadosh Baruj Hu, dijo, llegó una carta de Jerusalén. Se levantó el rey y caminó hacia la carta porque sintió es falta de respeto a Jerusalén y a Kadosh Baruj Hu que la carta llegue hasta mí. Miren de quién estamos hablando. Y Irmías dice, ese va a destruir. Ese va a destruir. Pero cuando entonces, llega, sin embargo, él no llegó. Cuando él tuvo miedo, entonces mandó a su general Nebuzaratán. Él no se animó, porque no quería que le pasara lo mismo que le pasó a Sanjerib. Entonces manda a un general, Nebuzaratán, que era su general, su principal general, para que él pudiera seguir adelante con lo que él había pensado. Y le proporcionó a Nebuzaratán 300.000 burros cargados con barras de acero para romper las murallas de Jerusalén. Son 300.000 burros cargados con barras de acero. Entonces llegó el día 10 de Tebet, llegaron y empezaron a tratar de destruir la muralla. El día 10 de Tebet, pero no había manera. Y ahí lo sitiaron. Empezaron a sitiar. Lo sitiaron, no había manera de destruir la muralla. Simultáneamente trató de derribar, pero no tuvo éxito. Akadosh Baruj Hu todavía estaba con Am Israel, esperando que hicieran Teshuvah. Y por más que trataron, no pudieron, hasta que al final los barrotes tocaban la muralla y se doblaban. Así trae el Naví algo impresionante. Estaba claro que había una protección divina, había una Shgaha Pratit en ese momento, todavía que Akadosh Baruj Hu estaba dando tiempo para que la gente pudiera... El pueblo que ve milagros, ¿y qué le dice al profeta? ¿Ves que estás mintiendo? Tenías medio razón, pero si Dios quisiera, ya lo lograrían. ¿Por qué no están logrando? ¿Por qué intentan y hay milagro en el acero que se le dobla ante la piedra de nosotros y Dios no ayuda a que se caiga? ¿Ves? No tienes razón. Hashem no está tan enojado con nosotros. Exactamente. La gente igual, de todas maneras, estaba desesperada de hambre. Porque ¿pero cuándo era cuando ellos se retiraron? ¿Antes o después? Llegaron al sitio, dentro de esos 30 meses que duró el sitio, ahí entonces ellos, cuando ya no había manera, ya no tenían lo que comer, cosas trágicas que sucedieron, entonces en ese momento se levantó el rey Sidkiyahu y los líderes judíos y decidieron hacer algo al respecto. Porque ya era una situación apremiante que ya no había lo que comer. Entonces recordaron ahí las palabras de Irmiyahu, que se había escapado porque si no lo iban a matar, y le propusieron un trato a Hashem. Le dijeron, Hashem, Dios, vamos a liberar a nuestros esclavos, porque una de las cosas que le reclamaba a Irmiyahu era que el pueblo judío habían tomado esclavos Yehudim, y hay una halajá que tienen que a los 6 años tienen que liberarlos, pero la gente no les interesaba nada y no los liberaban, porque estos esclavos se tuvieron que vender porque no tenían lo que comer. Entonces no tenían cómo mantener a su familia. Entonces los ricos los tenían y no los liberaban. Y una de las cosas que le decía Irmiyahu, liberen a los esclavos, eso Asur dice, no, si todos los pueblos hacen lo mismo, ¿por qué tenemos que...? Un esclavo es para toda la vida, ¿por qué vamos a liberarlo? Entonces hicieron un trato. Hashem, vamos a hacer una cosa, dijo Irmiyahu, les propuso, vamos a liberar a todos nuestros esclavos y tú libéranos de esta Matzor, de este sitio. Pues nosotros vamos a cumplir, vamos, y tú también cumple. Y así hicieron el trato. Efectivamente, después que hicieron ese trato, los babilonios que estaban rodeando la muralla, que no podían entrar, se enteran que viene el ejército egipcio a defender al pueblo judío. Y como los Yehudim ellos estaban confiados, porque vienen ahora nuestro aliado, nosotros somos aliados de Egipto, entonces se van, dejan el sitio y se van a pelear contra Egipto. Y ahí es donde vienen los Yehudim y caen otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Paréntesis. ¿Ustedes creen que yo le invité a Eli para que les enseñe a ustedes lo que pasó? No, yo también no lo sabía. Yo no sabía que se fueron. Para mí llegaron, sitiaron, se quedaron. No, se fueron. Al irse, ¿es bueno o malo? Bueno,
Es bueno, pero ¿cómo lo interpreta la persona? Falsa alarma. Ay, este profeta. ¿Y quién estaba mintiendo? Nos asustó mucho este profeta. ¿No? Irmía. Aparentemente fueron Aparentemente. a reclamarle. Ahora. Dos. Si ellos interpretan qué es lo que pasó, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay política terrenal, hay invasión babilónica, hay aliado egipcio, se arreglaron las potencias. No tiene que ver con la liberación de nuestros esclavos. El hecho que Akadosh Baruj Hu siempre nos enseñó que si eres bondadoso, seré bondadoso contigo, y si eres duro, seré duro contigo, especialmente con el prójimo, dijo, pero no siempre es verdad. Aquí está que tenemos a los egipcios ayudándonos. ¿Qué hicieron después? Regresaron a todos los esclavos judíos otra vez. Y otra vez. ¿Por qué? Porque no era eso lo que me salvó. La política, la naturaleza humana es la que lo causó. Entonces regresaron a la maldad de esclavizar a los Yehudim y no liberar a los 6 años como la Torah dice. ¿Perdón? ¿En qué tenían que regresar este Shubot? Una de las cosas, como dijo Eli, era esa esclavitud de judío a judío que era prohibida alágicamente. Una de las cosas. Como eso, a todos regresan. Y el profeta que dice, no he mentido, de verdad Hashem quería matarles, de verdad Hashem quería destruir, de verdad la teshuvá que hicieron ayudó, de verdad ahorita va a regresar otra vez toda la desgracia de nuevo. La voz de Irmía, Jajamim la llaman la voz de la conciencia. ¿A qué me refiero? Es cuando un profeta o alguien te dice lo que no te gusta escuchar. Tu forma de rechazar, ¿cuál es? Mentira, exageran, no es verdad, te cuesta la verdad. ¿Qué pasa cuando empiezas a ver que tiene razón? A veces el orgullo es tanto que no lo quieres ver, No lo quieres. y lo interpretas, y ya llegarán los egipcios otra vez, y ya se va a arreglar, ya Nebuchadnezzar va a morir, ya es viejito, ya el rayo ya le va a partir en dos, la economía en su país, y en tal de no ver la verdad en la profecía, la verdad en la palabra divina. Los babilonios abandonaron el sitio de Jerusalén y se fueron a pelear contra los egipcios. Israel estaban confiados de que los egipcios eran una potencia, iban a ganar. Entonces los egipcios perdieron. Los babilonios se superaron y volvieron, fueron derrotados los egipcios, y entonces Nebuchadnezzar vuelve otra vez a sitiar Jerusalén dentro de esos 30 meses del sitio. Los Yehudim se habían arrepentido de haberse arrepentido. O sea, se habían arrepentido de haber hecho teshuvá, porque dijeron, este es falso, este profeta sigue siendo falso. Ahí está, que no hay nadie que pueda derribar el muro, ni el Bet HaMikdash, protegido por Hashem. Entonces, había un soldado muy fuerte en ese momento, un Bar Kokhba en el futuro, vamos a decir, él se llamaba Abika ben Giptari. Él era un guerrero de una fuerza sobrehumana, algo impresionante. Le tiraban las catapultas con las piedras y él las paraba con sus manos y se las aventaba de nuevo. Era algo impresionante hasta que Akadosh Baruj Hu se cansó. Y como Am Israel volvieron otra vez a abrir en Shabbat y volvieron otra vez a tomar a los esclavos, entonces se volvieron a arrepentir de haberse arrepentido por esa desgracia. Entonces, después de 30 meses, estamos hablando, 2 años, casi 2 años y medio, el 9 de Tamuz del año 3338, se rompieron las murallas de la ciudad. Ahí pudieron penetrar, y después del 9 de Tamuz, sigue Tisha B'Av, que destruyen el Bet HaMikdash. Todo empezó con la advertencia. La advertencia fue el sitio, por eso es tan importante el Asara B'Tevet, porque ahí es donde Akadosh Baruj Hu te dice, sitiaron la ciudad,
te doy chance para que hagas Teshuvah. Retomando el punto y conectando Sí. las tres cosas, dijimos antes que habían 3 días corridos de ayuno. 8, No lo dijimos, pero... no, lo dijiste en el Shulchan Aruch, ¿no? Todavía no, pero lo decimos. Pero dígalo y ahora lo 8, 9 y 10 de Tevet. El 8 de Tevet, el 9 de Tevet y el 10 de Tevet. ¿Qué pasó en los 3? Rápidamente. 1. El 8 de Tevet se tradujo la Torah al griego. El 9 de Tevet falleció Ezra Sofer. Y el 10 de Tevet sitiaron Jerusalén. ¿Cuál era el factor común de las 3? Dicen nuestros sabios, se apagó la luz de Jerusalén, se apagó la luz de la profecía de Ezra Sofer y se apagó la luz de la Torah. En el momento que tradujeron la Torah al griego, se le apagó la luz. En el momento que sitiaron Jerusalén, se fue la luz de Jerusalén. En el momento que falleció Ezra Sofer, se fue Ezra Sofer es el último profeta de la historia. Después de él, ya no hubo profetas. Es decir, que en parte estamos conmemorando no solo lo que representa sitiar una ciudad, sino lo que es apagar la luz del Yehudí. La luz que tenemos viene o de los Jajamim, o de la Torah, o de lugares sagrados. Este mes 8, 9 y 10 se apagó la luz del Jajamim, ya ni la profecía, se apagó la luz de la Torah, traduciéndola, y se apagó la luz de Jerusalén. Curiosamente, cuando se hace ayunos, y ese es el motivo de escuchar toda esta historia y todos los detalles, es para reflexionar. Reflexionar en qué pasó y qué quiere Hashem de mí hoy. Una cosa estamos seguros, ni la parasha que lees cada semana, ni la fiesta que conmemoras, ni el ayuno que haces, es para recordar historia nada más. Es saber historia para saber qué tengo que hacer yo hoy. Porque para ver historia, hay muchas películas que hablan de toda la historia. No es solo eso. Si ayunamos mañana, es para saber por qué, qué pasó y qué quiere Hashem de mí hoy. Entonces, todo esto nos va a llevar al rato a la conclusión de, entonces, ¿qué quiere Hashem de mí? ¿Qué quiere de mí mañana cuando yo ayune? Exactamente, dice el Shulchan Aruch dice Elu hayamim she'eru ba'em sarot laboteno, y enumera varios días que ocurrieron sufrimientos a nuestros antepasados, berraui litanot ba'em, y por lo tanto es digno de hacer ayuno. Dice, y después empieza a enumerarlos, y cuando llega a Tevet hay 3 taniot, 8, 9 y 10, como dijo el Rab. Dice Beshemoná Tevet nichteva Torah Ivanit. ¿Cuál fue el motivo? El 8 de Tevet fue traducida la Torah al griego. ¿Y qué pasa si fue traducida al griego? ¿Qué problema hay? Si hay muchos, el griego es el idioma hermoso. Exactamente, lo llama en un idioma hermoso. Incluso es muy parecido al hebreo. Aleph es alfa, Bet es beta, Gimal es gamma, Dalet es delta. Todo es muy parecido. Incluso está escrito en la Megilá, en la Gemara está escrito que no se podía escribir una Megilá solamente, en la Mesuzá también así trae, solamente en idioma griego. O sea, aparte en hebreo. Entonces, quiere decir que tiene algo de importancia. Entonces, ¿por qué dice que cuando tradujeron la Torá, trajeron a 70 Jajamim, el rey Ptolomeo Filadelfo II, él era un rey muy culto, él fue el que hizo la famosa biblioteca de Alejandría, el famoso, algo impresionante. Entonces él era muy culto. Cuando trajo a los 70, Jajamim aquí dice 72, y los puso en cubículos separados para que traduzcan la Torah. Entonces, Akash Baruj Hu les puso, es imposible traducir la Torah. ¿Cómo vamos a traducir la Torah? Por ejemplo, Bereshit bara Elohim. ¿Qué es Bereshit? Bereshit, la Torah explica, Bereshit, Bishvil Reshit, por la Torah fue creado el mundo. Muy bien. ¿Qué es Shamaim? Sham Maim o Esh Maim.
El cielo está formado de agua y de fuego. ¿Cómo puedes traducir? Shamaim es cielo, sky. ¿Cómo voy a traducir Eshmaim? El momento Eso que se- traduce a lo Se literal, acabó. Se fue la- convierte se fue el la alma. Torah en un libro de literatura. Cuando tradujeron la Torah, automáticamente dice la Gemara que hubo 3 días de Hoshech. No salió el sol porque tradujeron la Torah en un libro de literatura. Jajam, cuando usted va a un hotel, abre el cajoncito, ¿qué encuentra? no La le Biblia. hago. La Biblia. Bueno, entonces, al haber libro de literatura en la Torah, entonces ya pudo salir el Nuevo Testamento. Si ya hay Viejo Testamento traducido, entonces ya puede salir un Nuevo Testamento. Si no, nunca hubiese habido Nuevo Testamento. Porque no hubo Viejo Testamento, porque nadie entendía la traducción. Cuando traducen la Torah, lo convierten en un libro de literatura. Y ahí puedo ya debatir. Mientras yo no entiendo, no puedo debatir la Torah. Y ahí empezaron los Midiabrim, los helenistas, que pudieron debatir. Bueno, la Torah dice así. Yo No, discuto. además ya veían a los jajamín con desprecio, Claro. porque todo el día los jajamín, yo me voy a dar el dedito para arriba, para abajo, y todos así, y les decían, ¿de qué se emociona? ¿Qué tanto hablar de algo? Cuando lo tradujeron, ¿qué dijeron? Ahí está. No entiendo. Ahora sí que no entiendo de qué te emocionas. Interesante, ¿eh? Está bonita la historia. Eso era el 8 de El Tevet. 8, ese fue algo tremendo, por eso los jajamín fijaron un día de ayuno, el 8 de Tevet. El 9. Muy bien. El 9 de Tevet está escrito en el Shulchan Aruch, lo no da ese Sarah Sheirabo. No sé qué pasó. Tenemos tradición, se hace ayuno. ¿El motivo? No sé. Dice el Shulchan Aruch, para que el Shulchan Aruch no sepa, está difícil. En cambio, el Mishnah Berurah abajo dice, Uba selijot shelanu ita shemet a Esra Sofer. En nuestra selijot de los Ashkenazim decimos que murió ese día Esra Sofer. Los Ashkenazim, no los Sefaradim. Los Sefaradim murió el 10. Para los Sefaradim es el 10. Pero para los Ashkenazim dicen, en algunos lugares, pero no sabemos. Revela. Algo impresionante Revela. que dicen los Jajamim por eso. ¿Y por qué? La pregunta es, si murió Esra Sofer, ¿por qué no se puede decir? Y cada vez que muere un jajam vamos a hacer Ta'anit, entonces tenemos que hacer todos los días Ta'anit del año, porque si murió, entonces ¿cómo puede ser? Porque murió Esra Sofer, tenemos que hacer ayuno. Bueno, hay quien dice que en verdad Esra Sofer era de la categoría de Moshe Rabbeinu. Si no se hubiese entregado la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu, se adelantó Moshe Rabbeinu, se hubiese entregado por Esra Sofer. Pero, cuando falleció Moshe Rabbeinu, hacemos Hilulá. Entonces, si es de Ezra, debería de ser Hilulá. Claro. Si es como Moshe Rabbeinu, ¿cuál es el motivo que era el 9 de Tevet, día de ayuno? Pero no solamente eso, sino que aparte Esra Sofer... ¿No era quieres otra decirlo? Sí, hay quien dice, cuando empezó el cristianismo, empezaron a haber muchos problemas para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque convencían al pueblo de Israel, y ellos no se querían convencer. Entonces empezaron incluso a lastimar al pueblo judío. Los mismos, empezó el cristianismo, empezó a lastimar al pueblo judío. Apenas después de que había fallecido Yeshua, Otoaish. Entonces ya no sabían cómo sacárselo de encima, porque estaban dentro del mismo Betagneset. Es un problema. Entonces veían y los mataban. Había una orden de matar a los judíos. Hubo un Yehudí, se llamaba Shimon, era uno de los también, era uno de los grandes jajamín del Sanedrín, se juntaron y dijeron, algo tenemos que hacer. Él salió y dijo, Shimon Akalfus, o Shimon Kifa, o San Peter, o conocido también como San Pedro. Él se ofreció y dijo, yo voy a separar al pueblo para que no sigan molestando al pueblo de Israel. Y él se juntó. Lo único que le dijo, si ustedes aceptan con los jajamim, le dijo, si ustedes cargan mis abonot, como se dice a la rapta, si ustedes cargan mis abonot de lo que yo voy a hacer, entonces yo me puedo sacrificar. Los jajamim aceptaron cargar los abonot. Y él se sacrificó y empezó a separar. Y le dijo, Shabbat no va más. Shabbat es de los judíos. Nosotros vamos a hacer un día que sea el domingo, no Shabbat. Tenemos que hacer el domingo, paso. Lo demás, misbot, no tenemos que hacerlo. Ya es suficiente con Brit Milá, no hace falta. Orlat de Babhem, el Brit Milá del corazón, que uno sea bueno de corazón. Y así empezó a separar, se sacrificó, se hizo como ellos, empezó a hacer varios milagros. Shimon Kifa o Calpuz o San Pedro o San Pito, que fue considerado el primer papa
de la iglesia cristiana, falleció un 9 de Tevet. Y entonces los Jajamim, él, porque tanto sacrificio hizo, los Jajamim dijeron que ese día había que ayunar. Pero no pusieron el motivo, obvio, para que no haya problema. Ya lo dijimos. Israel. Entonces, claro, por eso es ayuna, porque era un saddik que murió, que él le separó al pueblo de que no estén dentro del pueblo judío, entonces murió justamente. Ya lo hablamos en la conferencia del año pasado, del 24 de diciembre, que él, al final de su vida, mandó a Jajamim una tefila para que le recuerden, y es el Nishmat Kol Chai. El Nishmat Kol Chai, que leemos cada Shabbat, es su tefila. De esa forma se conmemoró. Él era un saddik, era un paitán, un poeta, y él mandó varios piutim, para que vean que él seguía. Él incluso se encerró en una torre en Roma, se llevó a todos a Roma, se encerró en una torre y estuvo 6 años, solamente comía verduras, comía frutas, no comía, porque decía que estaba de abelut, por Yeshu. Ok, eso es el 9 de Tevet. Sí. Otro motivo del 9 de Tevet como ayuno, que hay que entender algo. Es muy raro que el Shulchan Aruch te escriba el 9, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Si Rabbi Yosef Karo no sabe qué pasó, entonces ¿quién sí sabe? ¿Cómo funciona eso? Y si no sabe, pues que pregunte. Y enfrente vive el Arizal, y el Arizal sabe todo lo que hay, y que le diga. Entonces, cuando te dicen o te escriben en el Shulchan Aruch una frase tan rara como esa, es que algo no pudieron escribir. Y el motivo es que, según Jajamim, el 9 de Tevet nació Yeshu. Entonces, como día de ayuno por todo lo que pasó y por toda la luz que se apagó, porque estamos hablando otra vez de siempre, luz que se apaga. Se apagó el 8 por traducir la Torah. Se apagó por tanta persecución histórica, que la gente no podían estudiar Torah, mantener su judaísmo por tanta persecución por culpa del nacimiento ese en el día de 9 de Tevet. Por eso Jajamim establecieron el día de ayuno y después el día de sitiar Yerushalayim y apagar la luz. Dije en la conferencia el viernes que ese es el motivo. O sea, di una conferencia, no la voy a repetir, deprimente de lo que es Tevet. Deprimente de la oscuridad de Tevet. Pero ¿cuál es la misión? La única fiesta que atraviesa de mes a mes es Hanukkah. ¿Con qué fin? Dicen nuestros sabios, agarrar la luz de Hanukkah, de Kislev, y meterla a Tevet. Es decir, creo que Rosh Chodesh de Tevet siempre cae en la sexta vela. 6, 7, 8. Aludiendo a los 3 días que estamos hablando de ellos. Agarrar luz, iluminar la Torah, iluminar Yerushalayim, iluminar a los Jajamim, para que Akadosh Baruj Hu nos vuelva a llenar de luz. Es decir, que cuando estamos haciendo este ayuno, el ayuno es por la oscuridad. Y la misión, por lo tanto, ¿cuál es? Prender luz. Iluminar a las almas de los Yudim, iluminar las comunidades, iluminar las familias, iluminar los templos, donde puedas agarrar la luz de Hanukkah y traerla a este mes tan especial. La opinión de esto que dijimos, de que ese día había nacido Yeshu, esa la traen varios jajamim, por ejemplo, tal el Tosafot Hadashim, el Mechaber Sefer Daibur, también Rabbi Abraham Barjía, y ahí traen Kedai Hulik Boa et Yom Mitato que Ta'anit de Dorot, que es bueno fijar, es propicio fijar el ayuno para generaciones, porque a partir de ahí sabemos todo lo que pasó, toda la historia, no hace falta que es decir, contemos. Más que el problema del nacimiento, es el problema a raíz de Inquisición, matanzas, ¿qué no pasó en la historia? Entonces, como se marca el inicio por lo que pasó después. Cuando habían ido Yoná, a Naví, fue a Nineveh,
hacer los teshuvah, a que la gente se arrepienta. Al final la gente se arrepintieron y Boreolam salvó a esa ciudad. ¿Cómo dice? Vayar Hashem et Maasehem. No vio, dice, no dice vio Dios el Ta'anit, porque hicieron 3 días de Ta'anit. No dice vio el ayuno. Dice vio sus hechos. Porque no ve el ayuno. El ayuno es un medio que ayuda a la persona a recapacitar. Yo leí algo bonito. Pero no es el ayuno en sí. Yo leí algo bonito sobre el ayuno. Creo que hay un rezo así. Nitmaet Helbi Bedami. Exacto. Es decir, cuando uno ayuna, se le disminuye en el cuerpo la sangre y la grasa. Dicen Jajamim, sangre y grasa aluden a 2 cosas totalmente diferentes. Sangre todo el día corre. Movimiento. Y grasa es el cuerpo humano, la persona, el yehudí, el alma de un yehudí necesita grasa y sangre. Necesita flojera, grasa, para hacer pecados. Y necesita sangre para ser ágil, correr y hacer mitzvot. ¿Cuáles los problemas o por qué son los problemas que tenemos en la vida? Porque usamos la grasa para las mitzvot y la sangre para las averot. Viene el ayuno para hacer teshuvah. Entonces, ayuné, no comí, no bebí, se disminuyó y no reflexioné. ¿Qué dice Hashem? No es un día de dieta, no es un día de limpiarse de tóxicos, es día de reflexión. Cuando te digo no trabajes en Shabbat, te pones a estudiar y a respetar. Porque si te digo trabaja, no haces. Si te digo come, no vas a reflexionar. Ayuna y todo el día vete a pensar, ay, quiero comer. ¿Y por qué no como? Ah, sí, es por eso, es por eso. El propósito es la reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? Vamos a cerrar la idea, Eli. La reflexión final, concreta, que tenemos que tener. La reflexión es que la persona tiene que recapacitar, que a veces cuando nos advierte, el sitio fue una advertencia, cuando nos dicen los rajamín que tenemos que cuidar las cosas, porque luego vienen las desgracias, o vienen los problemas, o vienen quizás mismo en la familia, que a veces se alejan desgraciadamente las personas. Entonces es reflexionar y saber, si pasó eso después de una advertencia, nosotros también, cada año tiene ashpa, cada día que sucedieron las cosas tiene esa misma influencia para todas las generaciones. Y Akadosh Baruj Hu nos da este día para que nosotros podamos reflexionar mediante el ayuno, mediante el ta'anit. Es decir, pedirle a Boreolam, cuando me mandes una señal, preaviso, por favor ayúdame a entenderlo y abrir los ojos. Porque soy tan orgulloso que no quiero reconocer mi error y no quiero reconocer que el otro tenía razón, como explicamos con Irmía Naví, que cuando mandas la señal no la veo. La Gemara dice sobre la lepra. ¿Dónde empezaba la lepra? En las paredes de la casa. No reflexionó la persona, pasaba a la ropa. Es una forma de decir, te lo insinúo un poquito. No captas, lo tengo que acercar más. ¿Qué hay que pedir, Boreolam? Bueno, Sholam, por favor, la primera señal que me quieras mandar, que estoy chueco, malo, equivocado, ayúdame a abrir los ojos y ver. Más que eso, digo yo, ayúdame a escuchar a la gente que me estás mandando a decir en qué estoy mal. Porque cuando Hashem mandó a Irmía, se nos hace muy fácil juzgarles a la gente que no obedecieron a Irmía. Pero si yo estaría allá, yo también le apedrearía y le diría cállate, y le mandaría al pozo, paréntesis, en la cárcel, el pozo donde estaba Irmía, existe hasta hoy en Ir David, lo encontraron en las excavaciones de Ir David. Lo primero que ves cuando entras, ahí abajo el pozo donde estaba Irmía. Total, no era, perdón, ahora voy a hablar mal de Irmía, para justificarnos con una moraleja al final. No era la persona adecuada para escuchar. Los profetas
parecían locos. Porque cuando entra una profecía, es una carga eléctrica tan fuerte en el ser humano que Jajamín dicen que la persona entraba en un trance y parecía un loco por la carga eléctrica. Era muy fuerte. Entraba en trances así, de tan fuerte, Akadosh Baruj Hu hablando por él. El único que podía quedarse derecho, sin mover, era Moshe Rabbeinu. El único. Todos los demás temblaban, tambaleaban, no podían, es mucha carga. Ahora, yo veo una persona así hablando, me digo, este está loco, este necesita un manicomio. Y más que está diciendo Y lo que dice no que va a tiene destruir lógica. la misma casa de Boreolam, que hasta ahora nunca se había destruido. Y el amigo lo va a hacer. El amigo de ayer lo va a... No cuadraban, era ilógico, ¿me entienden? No era algo así. Incluso Moshe cuando hablaba, la gente medio dudaba. Imagínense un profeta así. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el mensaje puede llegar de la gente que no calculas que pueden tenerte un mensaje divino. Y no hablo ahorita de gente rara que empiezas a ir ahí, ouija y brujería y cabalista. No, gente normal. Gente que te tira una frase. Akadosh Baruj Hu, ayúdame a escucharlo del quien venga, si es tu palabra, que logre yo escuchar y saber que tú me estás hablando a través de lo que no pasó aquí. Eso es reflexión. Porque Akadosh Baruj Hu sigue comunicándose y sigue mandándonos mensajes y sigue mandándonos gente que nos diga qué está bien y qué está mal en la vida. Ojalá que tengamos los oídos para escucharlo. Pero hubo las señales, porque primero hubo el sitio, la advertencia. Después del sitio hubo la destrucción de la muralla. Tampoco aceptaron y ahí llegó la destrucción del Bet HaMikdash. Quiere decir que hubo varias advertencias o varias señales antes de llegar a la destrucción del Bet HaMikdash. Eso es lo que está diciendo Jajam. Que Akadosh Baruj Hu no te manda una señal, te manda varias señales antes para que la persona pueda recapacitar. Ahora, cuando ya se rompe la muralla, claro que ya todos reflexionan, pero ahí ya es tarde. Exactamente. Ahí ya la ley salió, ya los malajim negativos salieron y no hay quien los frene. Antes que llegue la avalancha, cuando apenas empiece una raja en la muralla, ¿cómo se llama esos duques que frenan el agua? Que no venga encima. Diques. ¿Diques? Sí. Apenas hay que arreglar esto, hay que arreglar. Ya no te habla, hay que arreglar. En la educación de los hijos, en la educación de las comunidades, en la comunidad de los colegios. Cuando se ve algo chico que se empieza, hay que rápidamente arreglar. Hay que fanatismo, hay que exageración. Frase dolorosa y otra conclusión. Aunque la gente te traten de loca, de loco y no quieran escucharte, si estás diciendo la verdad hay que seguir. Hazit Irmía, yo le diría, cállate por tu salud, cállate, nada más por tu bien. Él dice, no puedo, o sea, mi misión no es callarme. Como dijo una vez un padre a un hijo, que se enojó el hijo con el padre, ¿por qué me regañas? Dijo, mi misión en la vida no es ser tu amigo. Yo no vine a ser tu amigo. Yo tengo mis amigos y tú tienes tus amigos. Yo vine a decirte en qué estás mal. No me quieres escuchar, aguanta, chilla, haz lo que quieras. Mi misión es decir. Si tu misión es decir, dilo. Y si tu misión es escuchar, escucha. Hay una pregunta que hicimos al principio, pero todavía no la respondimos. ¿Por qué Asara B'Tevet es más importante que los demás ayunos? Que se hace incluso el viernes como el año pasado. O incluso si tocaría el Shabbat, también se haría en Shabbat. Dijimos que el calendario no está programado, pero antes del calendario sí se hacía en Shabbat. ¿Por qué entonces es más que Shiva Asar Betamuz? E incluso más que el propio Tisha B'Av, que el Tisha B'Av se empuja y esto no. Algo impresionante que trae el Hatan Sofer, y Jajam se va a quedar la gente con los ojos abiertos. Dice el Hatan Sofer: Beoto yom shesamach melech Babel le mata al Yerushalayim. Ese día que rodeó el rey de Babel, Nebuchadnezzar y Nebuchadnezzar con su ejército, sobre Yerushalayim,
Kemoken Yashbu Bedim Shelemala. Ese mismo día se sentaron en el Bedim, en el Shamayim. Elu Maiminim be Elu Masmilim. Había unos malajim izquierdistas y otros malajim derechistas. H. Gabru a Masmilim Benejerababay. Hasta que ganaron, en ese momento debatieron los malajim, los ángeles en el Shamayim, y al final se destruyó el Betamigdash. Dice el Hatan Sofer, Bezeu Behol Pam, que se magia Oto Yom Shel Asara Betebet. Cada año, cuando llega el día de Asara Betebet, Sheidhil Azle Mala Mishpat HaKurban, que había empezado el juicio y se determinó que se destruya en ese momento el de Betamigdash, que Moken Behol Dorbador Yoshbim Bedim Shelemala. En cada generación, en cada año y año, se sientan el día de Asara Betebet en el Shamayim, Begozrim Ahurban Shelkol Ashana Beshana. Y ahí es donde dictaminan si se va a destruir o no, si se va a construir o no las Betamigdash. Cada día Asara Betebet se reúnen los malajim y deciden si ese año somos dignos a que se pueda construir o no el Betamigdash. Cada año, cada día 10 de Tebet es el juicio del Jurban. Si se va a destruir, va a seguir destruido, o si se va a construir. Esto es el día del 10 de Tebet. Por eso es más todavía importante que los demás también. Y por eso aún si cae el viernes se hace tan. Impresionante. Es algo increíble. Quiere decir que cosas que se ven en Tisha B'Av, la destrucción de Tisha B'Av, ¿cuándo comenzó? En aquel día que empezaron a sitiar. Aunque pasó mucho tiempo, ahí hubo juicio y aquí ya tuviste el veredicto. Jajamim hablan mucho del Tisha B'Av, que va a ser un día especial. Sí, va a ser un día especial. Pero ¿cuándo se decidirá si el Tisha B'Av va a ser un día especial? El día de Asara Betebet. De la misma forma que aquel Asara Betebet, viste el reflejo del juicio celestial en Tisha B'Av, Akadosh Baruj Hu dará el veredicto y lo escucharemos en Tisha B'Av, viendo un milagro muy grande para toda la humanidad. Agradezco a mi querido Eli Hazak Baruch, de verdad. Con la Kavod a todos. Gracias.